Creo que la música es de las selectivas cosas como la sonrisa que tiene un lenguaje universal. Mi personaje de hoy llamó mi atención. Su pasión e inconsciencia, que dices fueron sus motores, además del talento, sencillez y sensibilidad que expresa, son algo que me llenan de curiosidad. El piano y la música han sido sus compañeros desde los 14 años y son una excusa y una razón para que hoy Jorge visite los escenarios más codiciados por los músicos en todo el mundo. De Durango para el mundo, Jorge hoy es un efecto multiplicador, no solo por la música que comparte, sino por las vidas que toca y a los niños a los que les cambia la vida. Asumo que la historia de mi personaje se cuenta entre talento, algo de suerte, mucho trabajo, práctica y gran carisma. Y me encantará a través de esta plática descubrirlo más. Jorge, bienvenido. Gracias, Ana Victoria. Un placer estar aquí contigo y conocerte de lejos, pero ojalá pronto en vivo. Seguramente. Y pues vamos a empezar a ponerte un poco nervioso con estas preguntas rápidas y entrar en calor y conocerte un poquito más. Así que lo primero que se te ocurra, de forma corta, breve, lo avientas. ¿Va? Va. ¿A qué suena el silencio? Suena a pasado. Si tu vida fuera una canción, ¿a cuál se parecería? Podría ser una balada de Chopin. ¿Qué prefieres, destino o camino? Camino. Si pudieras resolver solo un problema en el mundo, ¿cuál sería? La empatía. ¿Alguna frase que te guste? Que lo que en verdad vale la pena hacer es lo que hacemos por los demás. ¿La palabra que más dices? No, es cierto. Em, Frase. La mayor virtud del ser humano, El amor. el lugar que más te da paz, Mi casa. música clásica o contemporánea. Clásica. ¿Qué es eso que has dejado de hacer por miedo? Tocar en público muchas veces. El lado oscuro de la música. Algo mucho más, es más, concreto, pero es que está en una crisis existencial y hay demasiada oferta y muy poca demanda. Jorge, en una palabra. Yo creo que empatía, entre empatía y entre empatía y pasión. Ya te voy a dejar de poner en aprietos, Jorge. Ahora sí, terminamos esta parte. Lo de rápido no funcionó. Estuvo perfecto. Oye, Jorge, a ver, hay momentos de inflexión que definen un antes y un después de nuestras vidas. Quiero ir viajando contigo por tu historia en desorden y quizás hablar de algunos de estos momentos. Primero, quiero que me lleves a un día a tu casa, antes de que llegara la música de lleno a tu vida, cuando eras pequeño. ¿Cómo era tu casa? ¿A qué olía tu cocina? ¿Qué sonidos escuchabas? ¿Cómo era un día en la vida de Jorge de niño? Em, Mira, en cuanto a olor y ruido, teníamos 5 perros, todos callejeros, a veces eran 8, a veces eran 7, a veces eran 6, dependía de si mi mamá encontraba uno en la calle o no, ¿no? Entonces, varios gatos, teníamos a veces patos, tuvimos de todo, ¿no? Entonces había mucha vida animal, pericos, o sea, todo lo que puedas imaginar y entonces, levantarme y mi casa estaba llena de plantas, de macetas. Veo las fotos ahorita y estaba llena, era como una selva adentro, ¿no? Y am, tenía ahorita se me viene rápido a la cabeza, ¿eh? Un tío que era síndrome de Down y que vino a mi casa cuando murió mi abuela se lo dejó a mis papás, ¿no? Murió a los 65 años, si recuerdo bien, y llegó cuando yo nací, porque nací en el 85 y mi abuela murió en el 85. Entonces, cuando muere mi abuela, llega mi tío, que era un niñote, ¿no? Entonces, mi tío que se paseaba por la casa,
platicaba con todos, los perros. Mi mamá llenaba la casa de alegría, tiene un aura así como muy especial, am, sonrisa, con una sonrisa contagiadora, que contagia, perdón. Y mi papá siempre tenía ideas raras. De repente se ponía a cocinar jamón serrano y le ponía sal y estaba horas en la cocina y luego se lo comió un perro que vomitó todo el jamón serrano. O sea, y tengo dos hermanos más grandes que yo con los que íbamos a patinar en roller skates, jugaba fútbol. Una vida súper tranquila, este, muy familiar, muy cercano de mis papás. Siempre estaba con ellos. Salía con mis amigos, claro, tenía amigos, o sea, de fútbol, todo lo que quieras, pero era muy apegado a ellos. Y a mis hermanos también. Así que es sin exagerar, porque a veces ya ves que exageramos un poquito el pasado en lo bien y en lo mal, ¿no? Entonces a veces lo idealizamos un poquito y siendo un poquito um, racional, sin idealizar tanto, sí es una fotografía muy bella, una fotografía llena de amor también entre mis papás. O sea, mi mamá y mi papá se querían muchísimo, mucho, 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 y era bastante evidente para todos, o sea, para mis hermanos, para mis amigos. Lo digo seguido, pero un amigo que se llama Arturo un día me lo dijo, que cuando estaba chiquito se acordaba, él, o sea, un niño de 11 12 años, se acordaba que mis papás estaban muy enamorados. Entonces imagínate que un niño de esa edad se dé cuenta que los papás de otro amigo estaban enamorados. Entonces, sí, es una fotografía muy bella, muy bonita, con mucho amor, mucha alegría. eh, y como con, hace rato que dijiste camino o futuro, me volví mucho de destino o futuro, perdón, destino o camino, y dije camino, pero me he dado cuenta que en ese momento nuestra familia era mucho de camino. Íbamos caminando, no veíamos mucho hacia adelante, porque disfrutábamos mucho el ahora. Después de que murió mi papá, él tenía 51 años, yo tenía 14, entonces cambié un poquito mi manera de ser, en el hecho de que me tuve que adaptar muy rápido a muchísimas situaciones, entonces veo mucho hacia adelante. Eh, y es un poco, a veces sí digo, bueno, tengo este, la mala costumbre de ver demasiado adelante y de no aprovechar demasiado el momento. Y en ese momento del que me platicas, del que me preguntas, si te platico, sí, siento como que estábamos en el momento y disfrutábamos muchísimo. Lindo. Y mencionaste, a los 14 años muere tu papá, y para ti fue, digo, además de algo muy duro, viviste un duelo entre muerte, vida, y el piano y la música fueron un contenedor para ti. ¿Por qué elegiste la música para ser el compañero de tu dolor? Eh, Porque teníamos un piano en la casa, un piano Bechstein que heredamos de mi abuela del 1890 y tantos, y era un mueble que estaba en el salón y había fotografías, había esculturas arriba, o sea, floreros, y mis hermanos de chiquitos tocaron un poquito el piano con un profesor y se escondían abajo del piano y el profesor le gritaba a mi mamá, señora, su hijo está bajo el piano, Carlito está bajo el piano. Y yo tocaba un poquito, por ejemplo, me gustaba mucho de chiquito la película Terminator con Schwarzenegger y tocaba el tema de Terminator con la mano derecha. O sea, entonces ese piano estaba ahí, era una presencia ausente. Eh, y, y entonces, sí, nos mudamos 5 veces en un año después de que murió mi padre. Y entonces, en ese momento, como era un peso, ¿no? Porque tenías que moverlo desde una casa a la otra. Teníamos muchos muebles y poquito a poquito nos fuimos deshaciendo de todos esos muebles. Era cuestión de deshacerse de ese piano o no, empezar a tomar clases. Y empecé a tomar clases, me acuerdo, con la maestra Payá en Puebla, bueno, en Cholula, para ser exacto. Y, y fue más bien eso, ¿no? Que el piano estaba ahí y como que también él necesitaba que lo tocaran. Y, y, Fue y un sí, encuentro fortuito para ambos.
hicimos mancuerna y empecé a tocar, a improvisar mucho, a expresar todo lo que tenía dentro. Claro, es la vida, ¿no? O sea, ¿quién no en el mundo no ha perdido a alguien, ¿no? O sea, Ujú. claramente el duelo lo vivimos todos en algún momento y todos lo vivirán porque es la única certitud que tenemos, ¿no? Entonces, pero claro, en mi historia el hecho de que mi papá se haya ido en ese momento fue que el piano, como tú dices, me acompañó a vivir ese duelo y a entenderlo. De acuerdo. Querías seguir los pasos de tus hermanos grandes, irte a estudiar francés y alemán. Mm, No conseguiste la visa y de pronto acabaste vendiendo helados en Ginebra. ujú. ¿Cómo fue esa aventura? ¿Por qué no te detuvo el no hablar francés? El que tal vez no habían los mayores recursos. ¿Y qué te dio esa experiencia además de eso? Cuéntame un poquito de ese momento, porque fue un punto de inflexión, fue un antes y un después. Sí, completamente. El primer antes, después fue claro, el momento el que hablamos antes, ¿no? Cuando empecé el piano, todo eso. La prepa fue en Puebla. Eh, Me la pasé muy bien, de verdad. Con muy buenas amistades, muy buenas este, experiencias y aventuras. Me acerqué muchísimo y mi mamá, mis hermanos se fueron a estudiar se fueron de niñeros a París y a Múnich. Y fue una experiencia increíble para ellos porque aprendieron los dos idiomas y además viajaron, o sea, nos mandaban fotos en Londres, en París, en Barcelona y pues, ¿qué más? O sea, cuando en México estás medio, a veces, o sea, estás medio aislado, ¿no? O sea, vas a Estados Unidos, al vecino de arriba, pero para atravesar el charco a veces como que en los años 2003, ¿no? O sea, como que era como que un saltote, ¿no? Irte para allá. Y, para mí fue mucho más fácil porque tenía el camino ya trazado por mis hermanos. Entonces como que no fue tanto la aventura, sino que ya estaba trazado. Mi hermano estaba viviendo ya en Suiza cuando llegué a vivir a vender helados. Él ya vendía helados, o sea, no tuve tanto mérito porque ya estaba como todo ya hechecito y trabajé muchísimo, eso sí, le dediqué horas y horas y horas. Um, y el antes y después fue el hecho de que no me preguntaba, todo lo que me preguntaste, ¿no? O sea, el problema de los recursos, el problema de si hablo francés, todo eso me ha ayudado muchísimo. O sea, si pudiera dar un aprendizaje, por ejemplo, a veces a mis alumnos cuando hablamos de eso, veo lo que quiero hacer y está el punto ahí enfrente de mí y el camino o sea, ni siquiera lo veo, o sea, como si saltara y poquito a poquito voy resolviendo todos los problemas. Igualmente, La combinación de pasión e inconsciencia que mencionas mucho. exactamente, la combinación de inconsciencia, que fue una gran aliada, que lo menciono mucho, porque es aventurarme bueno, quiero llegar ahí y no pase lo que pase, trataré de llegar. Y también lo que la vida me enseñó mucho es que si ese punto, el que te digo, el destino, ya no es posible, lo cambio. Porque eso de que hay que seguir tus sueños, todo eso, es muy bonito el lugar común, ¿no? Pero, o sea, yo creo que lo que es importante es ser muy maleable con tus sueños, porque no todos son posibles y que al final, pues si cambia del punto aquí a acá, pues no importa, ¿no? Porque al principio me acuerdo cuando empecé en el conservatorio, ya que pasó todos los helados, que no me regresé a México, que fue toda una aventura el llegar al Conservatorio de Lausanne, quería ser director de orquesta y quería ser compositor y quería hacer otras cosas y eran sueños y dije, ahí voy a llegar. Y poquito a poquito, pues no, o sea, me adapté y mi camino cambió y está bien de todas maneras. ¿Y hubo algún momento en el que quisiste tirar la toalla? ¿Hubo algún momento en el que el miedo te invadió? No, 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 no. Ninguno es inconsciencia total. Si hubiera sabido que lo que Te esperaba. antes de empezar ahorita el podcast, de un poquito de la crisis existencial que está teniendo la música clásica, si hubiera sabido eso, tal vez me hubiera dado miedo. Pero en ese momento no me dio para nada y le entré también con la fundación, con todo lo que me he propuesto en la vida, porque el hecho de que puedes cambiar tu camino, o sea,
no te puede dar miedo. Es lo peor que te puede pasar es que no puede pasarte nada tan grave. Eh, y todo, o sea, y me volví también súper fatalista después, ¿no? De la muerte de mi papá, empecé a leer todos los existencialistas, el realismo mágico, o sea, entonces me volví un poquito fatalista, irracional, entonces pase lo que pase, cambias de camino y pues si no llegas no importa, ¿no? Pero tratar de hacerlo lo máximo que puedes para llegar a donde quieras y que cada sueño es totalmente diferente y válido, ¿no? De cada uno. De acuerdo. Entraste al conservatorio a los 26 años, de hecho te transformaste en profesor. ¿Cómo llegar o cómo fue llegar a un lugar de tanto talento internacional y armarla? O sea, ¿no te impuso, alguna vez llegó el efecto del impostor a ti y decir, ¿qué hace un mexicano aquí? O sea, cuéntame un poco ese proceso, ese primer día tal vez de clases en el conservatorio. El proceso del impostor llega después. Después, cuando te llega como que te llega te llega el 20 de que, caray, o sea, ya llegué, ya soy profesor aquí, espérame, pero antes, o sea, antes no. Um, o sea, llegando, me di cuenta y me lo decían que tenía muchísimas lagunas. O sea, lagunas y gigantes, eran océanos, eran mares repletos de ignorancia en cuanto a música, ¿no? Porque yo veo a mis alumnos, unos alumnos tienen 6 años, 5, empezaron a los 4 y tienen solfeo, ya tocaron con orquesta, y yo llego con muy poco conocimiento, muy poco repertorio, muy pocos años, muy poco todo, pero tenía tanta pasión, toda esa pasión escondía cuando me decían, Jorge, llegando, un profesor de solfeo me dijo, Jorge, es que ya estás un poquito viejo, tenía 18 años, ya estás un poquito viejo para entrar en clases profesionales, y ahorita es mi colega, pero me dijo, sí, trátale si quieres todo, y yo, sí, le voy a tratar, y mi profesor de piano me dijo, tal vez, cuando empezamos las clases, me dijo, tal vez en 2, 3 años, ¿no? Y yo, o sea, como que no les hacía caso, seguía estudiando y me gustaba una pieza, aunque fuera dificilísima, la estudiaba 8 horas diarias y me salía después de una semana, me la aprendía de memoria, se la enseñaba a mi profe y mi profe decía, caray, espérate, ¿cómo? ¿No? O sea, llegó hace un mes tocando piecitas sí, súper fáciles, claro, le ponía mucha pasión, todo, y de repente ya está en un mes tocando esto, entonces empecé a ir muy rápido, ¿no? Y a probar lo contrario a todo el mundo, un poquito, ¿no? Entonces, la gente que me decía, porque es que para ellos que alguien empiece a los 15 a tocar el piano es como que ya súper difícil, ¿no? Entonces, los entiendo, es que me decían lo que yo le diría a alguien ahorita, ¿no? O sea, no, o sea, ya empezaste a los 15, no, es súper tarde. Tengo alumnos que ganan concursos a los 11. Y a ver, y esos personajes que a los 11, a los 4 empezaron, pues, tienen pasión por lo que hacen. ¿Qué te Sí, diferenció? ¿Qué crees que te haya hecho un outlier? ¿Qué te sacó del rebaño? Además de la pasión, ¿qué fue eso que les comprobaste de decir, híjole, este es el elemento que puse sobre la mesa? le puse muchísimas horas, o sea, estudiaba 8 horas diarias, 9. Entonces, esa pieza que me salió después de una semana, que es muy difícil, eh, que es un estudio que me encanta de Scriabin, que mi profesor me dijo, no, está muy difícil para ti, no lo toques. Y dije, bueno, me fui y así llorando de emoción de que me gustaba tanto y se lo toqué así de memoria. Eh, un, este, un Liszt, de Franz Liszt, una pieza bastante difícil también. Me acuerdo que ahorita no lo haría, pero una semana antes de una audición de un concierto, me faltaban las 2 últimas páginas. Me dijo, es que no estás listo. Y le dije, no, no se preocupe, sí estaré listo. Y fui sin ningún miedo, sin ningún pánico escénico y la toqué. Y tengo el video y no me salió tan mal. Ahorita ya no lo haría. Ya no, o sea, ya no tengo. Justo, dices, ahorita no lo haría. ¿Es porque ya hay expectativas sobre ti y antes no las había y tenías todo por ganar? Eh, de, Eso es una, ¿sí? Y la segunda es que la inconsciencia no me daba cuenta verdaderamente que, o sea,
que los chavos con los que tocaba en la audición, era una audición donde mi profesor tiene sus, no sé, 12 alumnos y todos tocaban una pieza. Y que esos que están en maestría, que están ya llevan desde los 5 o 6 años tocando, ya hicieron concursos a los 8, a los 11, a los 15, han tocado ya en coros, han tocado, ya han hecho todo y tienen todo ese bagaje, ¿cómo se dice? Bagaje. Ese bagaje atrás y yo llegué y no tenía ningún bagaje, y pues, tocaba así, me encantaba tocar y ya, ¿no? Como un niño casi. Yo veo a los niños que tienen como 8 años, van, tocan, no se ponen nerviosos. Claro, claro, no tienen nada que perder. No tienen nada que perder, están ahí y lo tenía y eso me ayudó muchísimo porque si no, no sé si hubiera podido. Oye, y esta historia tuya, ¿ha roto paradigmas? ¿Ha abierto caminos a partir de que tal vez les comprobaste algo que ellos no tenían esperado ver? Como que hubo como que sorpresa, o sea, de que un profesor de solfeo, que cuando empecé con él estaba yo grandote y estaba con niños chiquitos, tenía 18 y había chavitos, y entonces empecé el solfeo con él, nunca había tomado clases de solfeo y estaban más chiquitos los demás. Hice mi primera maestría ahí, entonces cuando eres profesor, pues ves a los alumnos que van más allá, ¿no? Entonces, pero no te das cuenta de todo lo que viven, es como muy relativo el tiempo. Y después de 6, no, eso fue a los 18, entonces a los 26, después de 8 años, regresé y me vio, me lo encontré y me dice, Jorge, aquí va a hacer otra maestría. Le dije, no, me dieron el puesto, profesor, me lo gané. Y me dice, ¿qué? Espérate, ¿qué? No se esperaba, ¿me entienden? Claro, Y poquito a poquito, como que yo creo que la gente nada más son muy buena onda aquí, en Suiza, eh, muy discretos, ven por el bien común, es una mentalidad muy cívica. Entonces, había algunos, o sea, entiendo, había un chavo que estudió desde los chiquitos, me acuerdo, que como que le daban celos, ¿no? Que aquí las calificaciones son 6 sobre 6, ¿no? O sea, el máximo es 6, ¿no? Entonces me sacaba 6, me sacaba cosas. Y él como que decía, es que como acaba de llegar, no sabía nada y ahorita ya le está yendo, o sea, como que no entendía, pero si no, o sea, son muy pocos los casos de a toda la gente que le gusta. Y la verdad, me ha ayudado, aquí en Suiza me ha ayudado bastante mi historia, porque todos, o sea, el storytelling, lo sabemos a qué punto es importante y lo que comunicas cuando tocas. Eso me ha ayudado también mucho el ser mexicano, ¿no? Porque somos muy extrovertidos y decimos las cosas. Por eso, no sé, los cantantes, los grandes tenores mexicanos, porque ponen todas las tripas. Entonces eso aquí como que les llamaba mucho la atención que cuando tocaba, ¡pua!, ponía todo, mi pasado, mi presente, mis sueños, mm, y me encantaba. Entonces eso les gustó mucho y me ayudó mucho la historia, todo, porque el nivel, como dices, es extraordinario aquí, ¿no? O sea, que gente que toca bien, gente que se merecía más el puesto que yo, pero yo estuve ahí en ese buen momento, dije lo que tenía que decir, toqué como tenía que tocar, porque es un concurso donde das clases a alumnos avanzados, alumnos menos avanzados, es todo un concurso muy difícil. Entonces, cuando di la clase en frente de 11 expertos de aquí, de Suiza, y el alumno recibió ese mensaje que yo le estaba dando, pues fue también, como dijiste hace rato, fue suerte, que es todo como que combinado, la historia, la suerte, el trabajo. Claro que si empecé a los 15 tenía una cierta facilidad con las manos, ¿no? claro, Porque yo a veces veo alumnos que empiezan tarde y ves que está como que la mano un poquito menos maleable que cuando estás claro. chiquito. Y ya, no, pues, pero ha sido una aventura padre y qué bueno que la viví, ¿no? ¿Cuál ha sido un momento de catarsis para ti? O sea, de emoción máxima, de que el cuerpo no te es suficiente, no cabes en tu cuerpo. Así que digas, ¿cómo estoy aquí? ¿Cómo logré esto? ¿Cuándo fue eso, un momento así? Mira, cuando obtuve el puesto era un gran sueño. Es así como que me quedé así como que, wow, ¿no? O sea, no me la creía, nadie me lo creía. O sea, Y para entender qué significa eso, o sea, obtener el puesto de profesor, ¿qué significa para esta industria de la música, para quienes no estamos ahí? claro, es un puesto, o sea, es bastante peleado, pues, éramos más de 100 candidatos, es un puesto, o sea, es internacional, un concurso internacional donde te inscribes, son 3 etapas, tienes que mandar tu CV
y para que te acepten el CV tienes que tener dos maestrías, una maestría de pedagogía y una maestría de interpretación. Después hay una segunda etapa donde hay una segunda etapa donde tienes que tocar una entrevista y tienes que tocar un recital. Y luego hay otra etapa donde tienes que dar una clase a un alumno avanzado y luego a otro alumno menos avanzado. Luego tienes que dar otra entrevista. Y van poquito a poquito, como hay tantos candidatos, pues van saliendo, ¿no? Y sobre todo como músico, tener un trabajo fijo en un conservatorio en Suiza como mexicano, porque tenía el pasaporte mexicano en ese momento, y pues claro, le dan prioridad a los suizos primero y luego a los europeos, ¿no? Entonces todo eso junto hace que para mí era un gran sueño de ya no tener que vender helados. Trabajé en un videocentro, trabajé movía muebles, o sea, de casa cambiaba casas, o sea, trabajé de todo, de todo. Entonces, el hecho de tener un puesto, con un salario, o sea, ya no tener que vivir así, entonces eso también era muy importante como músico, de tener un puesto es muy importante. Eh, Quiero quedarme con esa frase que acabas de decir. Como músico es muy importante tener un trabajo. ¿Por qué si es algo que cuesta tanto esfuerzo, talento, práctica, pasión, no se paga? ¿Qué sucede? ¿Dónde está la ecuación rota ahí? sí, mira, ahorita hay un problema grave en el conservatorio, pero en Suiza en general los profesores son los mejores pagados del mundo. Un profesor de primaria, de secundaria, de prepa. Los profesores de prepa ganan súper bien, aquí los de universidad ni se diga. Entonces son muy buenos salarios. Ahorita está cambiando. Está cambiando porque eh, el COVID, porque la música se vuelve algo no esencial, porque hay demasiada oferta, poca demanda, porque hay demasiados músicos. Entonces, ahorita estamos en un proceso jurídico con la dirección, etcétera, porque están bajando los salarios. Es todo un problema. Entonces, entra bien tu pregunta, porque para los políticos no es algo esencial. Eh, y que hay un problema, que es el hecho de que cuando te contamina la música, cuando te entra la música, el virus de la música, como que no ves nada más y quieres ser músico, quieres llegar y tocar y todo. Entonces, entiendo a los chavos que tienen 17 años. Ahorita acabo de hablar con la mamá de un alumno que toca muy bien. Ganó el año pasado el primer premio del concurso suizo de pianistas. Tiene 18 años, quiere ser pianista y todo. Yo hablé con su mamá para decirle, está súper complicado. O sea, ya no es como el lugar común de antes, que es de qué vas a vivir, ya es una realidad, ¿no? Más aquí en Europa, o sea, en México también, pero aquí en Europa, que antes no era tan difícil, se está volviendo una realidad porque hay demasiada oferta y el mundo se hizo chiquito después en los años 90, 2000, con internet todo se volvió tan chiquito que ahorita pueden venir pianistas de Estados Unidos, de Rusia, de Japón. Antes era muchísimo más difícil viajar. Y entonces, sí, y en otros lugares, o sea, en otros lugares, por ejemplo, en Francia, en Alemania, donde los profesores no están tan bien pagados, o en España como en Suiza, el por qué es, yo creo, lo que platicamos, que el arte no es esencial, pero para mí, por ejemplo, creo que sería primordial que todos los niños tuvieran una educación musical. Todos, 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 todos. Yo creo que me lo has oído decir en otras entrevistas, pero el hecho de que todo el mundo haya estudiado matemáticas de chiquitos, todo el mundo, o sea, todos los que ves en la escuela, en el primario, estudiaron matemáticas, pero no son matemáticos, no son actuarios, pero les ayuda a reflexionar, a ver las cosas de una cierta manera. Eso tendría que ser la música. ¿Qué nos daría? ¿Qué nos daría la música? Son miles de estudios científicos de cómo conectan los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, cómo la creatividad y luego también la racionalidad de tener que leer, de tener que tienes la coordinación de las manos, pero al mismo tiempo con las palabras del alma, todo eso junto hace que el niño pueda resolver problemas de otras partes del cerebro, o sea, por ejemplo, un problema familiar con otra parte del cerebro que no utilizaría normalmente. Eh, para la escuela ni se diga, o sea, todos los niños que estudian música o sea, les va muy bien en la escuela porque reflexionan de otra manera, o sea, el cerebro cambia, o sea, es químico, cómo te hace la materia gris, la desarrollan las conexiones en las dendritas, o sea, todo eso está probado
y además el alma, cómo te alimenta y haces mejores seres humanos. O sea, es una realidad, pero, o sea, podemos hablar, no sé si viste la conferencia de Robinson en TED, sobre la creatividad en la escuela. Te la recomiendo, luego te la mando. ¿Cómo se llama? Robinson, sí, algo así. Se llama La creatividad, cómo estamos matando la creatividad en la escuela, ¿no? Mm. Y, y es súper interesante. Quiero retomar justo ahora que mencionabas niños y unirlo con la pregunta que tenía sobre tu organización. Tú de pronto llegaste y dijiste, quiero cambiar la situación de pobreza y como la música te cambió a ti, crees que puede ser un detonador de cambiar vidas. Así que creaste Crescento con la música. Y hablabas ahorita de lo indispensable, de la canasta básica que tendría que estar la música en ella. ¿Qué has visto a través de esta organización, del antes y el después? ¿Qué herramientas les has dado? ¿Cómo ha cambiado la vida de estos niños la música? Uy, mira, es que puede ir, te vas de lo más pequeño, ¿no? A lo grande. Empiezas con la autoestima, con el respeto, con la búsqueda de la belleza, que es tan bonito en esos lugares, que tienes que buscar la belleza del sonido, la belleza de la armonía de una frase, de una melodía. Luego vas con la pertenencia a un grupo, esa necesidad humana de pertenecer a una orquesta, de pertenecer a un grupo de gente que comparte la misma pasión que tú, y luego vas a la familia también, como con tu familia, o sea, ver una, algo muy bonito que las mamás de algunos de los niños hicieron un coro, los papás vienen a los conciertos, eh, cómo se hace también, y después a la comunidad, como todas las mamás vienen a los conciertos y se hace, o sea, de lo más pequeño a lo más grande, hay muchísimos cambios. Eh, Anécdotas, hay muchísimas, pero sobre todo, sabes que lo más importante creo es cómo te puede cambiar el horizonte y la perspectiva. De, Mm, o sea, por ejemplo, no sé, las experiencias que tienes con un instrumento es tocar, estudiar la disciplina, la pasión, todo lo que quieras, y luego están los viajes, están lo que compartes con tus compañeros. Cuando vinieron los chamacos a Suiza, por ejemplo, una vez, dos veces han mm, venido, ese tipo de viajes, y han viajado en México también, ese tipo de experiencias te puede cambiar la vida y te puede cambiar, sobre todo, es como la percepción que tienes de tu vida, ¿no? Porque esa pobreza de identidad que a veces tenemos mucho en México, esa pobreza de que tu camino está ya trazado por percepciones que tienes o por las circunstancias en las que naciste, que no escoges, y de verdad ahí es como una flama que se prende, y es súper mm. lindo como ver esa flama y decir, bueno, puedo llegar allí, puedo llegar más lejos. Em, Te despierta muchísima curiosidad de búsqueda de ti mismo, de los demás, no, o sea, y las anécdotas son miles, ¿no? Pero lo que más, yo creo que lo que más, es- en cuanto a mi experiencia y a los niños que he visto en México, en África, es ese cambio, toda esa pasión, toda esa dedicación, esa motivación, em, se va enfocada después a un futuro diferente. No puedes ver tu vida de la misma manera después de haber tocado en una orquesta, o sea, como niño, no, el deporte tal vez sea un poquito parecido, no igual, pero ese tipo de experiencias, el deporte, cuando oyes hablar a gente que fue a las Olimpiadas, o sea, ese tipo de cosas te cambia completamente. Claro. Y yo creo que eso es lo más importante como trabajo social que hacemos con Crescendo, ¿no? Y Mm, viene también, o sea, el hecho de que creo que en México hay muchísima gente, yo creo que por las circunstancias y por cómo ves las cosas o sea, el hecho de ver tan directo a la cara y tan directo enfrente la situación de pobreza, o sea, que la ves muy fuerte, creo que hay muchísima solidaridad, hay gente que se da muchísimo. Lo más cercano a mí es mi mamá, como se daba, mi papá tenía muchísima empatía también. Hay muchísima gente tan valiosa en México que hace muchísimas cosas, que no tienen la exposición que tienen otras personas, ¿no? Pero,
y eso se contagia, es muy bonito porque se contagia y aquí en Suiza, o sea, yo veo, o sea, hay gente que hace cosas, son muy generosos, muy lindos, pero como que ves menos la necesidad Claro. alrededor tuyo, ¿no? Y claro que también tener la conciencia de que estamos, que somos muy afortunados, ¿no? O sea, y mi papá me lo hacía ver desde chiquito muchísimo el hecho de que teníamos mucha suerte. Me decía, Mm, tienes mucha suerte de que tu mamá te quiera tanto y de que yo te quiera. mm, Y nos decía, y tienes que agradecer, y nos hacía escribir, agradece, agradece. Y mucho de agradecer de la suerte que teníamos, ¿no? de acuerdo, Y creo que eso es súper importante para después dar, porque siendo agradecido, después no, o sea, das. de acuerdo. Volviendo a la crisis de la música, ¿crees que la música ha evolucionado a un mejor lugar o ha decaído? ¿Y cuál es esta pelea entre lo contemporáneo y lo clásico? Am, ay, yo creo que en cuanto a música clásica, hay un poquito una ambigüedad en que hubo muchísima creación. Si pensamos dos cosas, por ejemplo, en la época de Mozart había muchísimos compositores, en la época de Beethoven, en la época de Bach, en la época de Chopin, había muchísimos compositores y el tiempo escogió, el tiempo hizo hizo como, no sé, escogió quién se iba a quedar, claramente porque son genios extraordinarios, pero había, entonces para la música de hoy, de música clásica, el tiempo todavía no es escogido. Veremos en 100 años quién se queda, ¿no? O sea, quién de música, por ejemplo, hablo de Ligeti, de Pierre Boulez, que son compositores que han de verdaderamente revolucionado la música clásica. Pero hay un problema un poquito que los compositores antes eran intérpretes también, o sea, y los intérpretes eran compositores. Y ahorita hay muchísimos intérpretes y muy pocos compositores. Los intérpretes ya no componen y los compositores ya no tocan. Eh, entonces hay como un gap entre esos dos, los compositores y los intérpretes. Entonces, ¿qué pasa? Los intérpretes se ponen adelante, como por ejemplo antes, un CD de los años 60, 70, de una pieza, un CD sobre Chopin con un gran pianista, en la portada veías un piano, ¿no? Una foto de Chopin, algo así, y ahorita ves a mí o a una chava así con super foto, ¿no? Y es un poquito el mundo que ha evolucionado de esa manera porque estamos tocando pues lo que otros compositores ya compusieron, de hecho, ¿no? Entonces está un poquito ese problema de, y que la música contemporánea clásica es muy vanguardista y está como que un poquito muy alejada de la armonía Mm, y, y de lo que conocemos, o sea, de una manera vulgar, o sea, por ejemplo, no sé, los nocturnos de Chopin o algo así, si oyes a compositores de música contemporánea clásica, es difícil entrar a su universo, porque antes tenían ciertas reglas de armonía, una cierta arquitectura que tenían que seguir y ahorita ya no hay, es como el arte contemporáneo, está totalmente abierto a lo que sea, ¿no? de Y acuerdo. veremos en 100 años qué onda, pero el problema con la música clásica contemporánea es que no puedes invertir en ella, ¿no? Se Mm, está muriendo. En el arte contemporáneo hay mucha inversión, lavado de dinero, todo lo que quieras. Todo sigue vivo, mm, ¿no? Entonces hay muchísimo. Y además puedes decorar tu casa con arte contemporáneo, que está muy de moda la decoración. Y con música clásica contemporánea no puedes, entonces tiene muy poco público. Y en cuanto a la música actual, tipo, que seguido me preguntan del reggaetón o de cosas así, este, yo creo que, no sé qué decir. Un poquito, yo creo que el problema que tenemos los músicos clásicos es un poquito la simplificación y y el hecho de que, no sé, es que también estudiamos tanto para llegar a un resultado del que nunca estamos contentos. mm, No sé, un concierto de Beethoven que tocas con orquesta, lo estudias horas, 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 horas. Y cuando lo tocas no está bien y todo. Entonces, tal vez un poquito a veces la simplificación y que a veces es música para bailar, pero la gente la oye, la escucha y es solo para bailar, ¿no?
no me gusta criticar lo que se hace actualmente, porque cada quien tiene derecho de hacer y de escuchar lo que quiera, pero creo que tiene que ver un poquito también con la tecnología que ha ido tan rápido, que es el placer instantáneo y la rápido, o sea, que una canción tiene que durar dos minutos. No sé si viste la película de Queen, que Bohemian Rhapsody Mm, duraba 5 minutos y ya era así como demasiado. Entonces, imagínate sí. nosotros que tocamos un concierto de 30 minutos, o sea, no estamos para nada actuales, ¿no? Entonces, un De poquito la acuerdo. gratificación, eso de la dopamina, de que ves un like, de que tiene que ser todo tan rápido, que las series ya son cada vez más así, todo rápido, te comes contenido y no tienes el tiempo de verdad ir adentro y de aprovecharlo. Y me pasa a mí también. O sea, Oye, una pregunta que le hacía a un arquitecto, porque a mí me encantan los edificios viejos, ¿no? Porque para mí cuentan una historia. claro. Pero la pregunta que le hacía, y ahorita mencionaste, el tiempo eligió Mm. quienes se conservaron. ¿Cómo tú elegirías cuál conservar y cuál tirar si hubiera un espacio físico finito para almacenar la música? Como lo es el de los edificios, ¿no? O sea, yo como que veo la arquitectura moderna, pues al final ya cuenta una historia actual, pero hay unos edificios hermosos que no puedes desechar, No. pero el espacio es finito. Sí. ¿En qué te fijarías? ¿Cuáles son las cosas que dirías, tendrían que tener esto, 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 sin importar el tiempo para que tuvieran el mérito de conservarse? Bueno, pues es que ahí sí escogería solamente a músicos clásicos y a compositores clásicos. Me quedaría con Bach, con Beethoven, con Mozart, con Brahms, con este. ¿Pero sería qué? ¿Técnica? Ah, no, es que son tantos factores en la genialidad de un compositor de una pieza que, pues, es muy difícil como poner, o sea, pues, tal vez si se hablan de edificios podríamos hablar de piezas, ¿no? Por ejemplo, no sé, em, el otro día estaba escuchando la novena sinfonía de Dvorak, o estaba escuché con la Filarmónica de Berlín, con Petrenko, la sexta sinfonía de Tchaikovsky. Ese tipo de piezas que son monumentales, hablamos de una balada de Chopin o de los preludios y fugas de Bach, o sea, son piezas que son universos en sí, están llenas de tanto que es súper difícil o sea, como que no me entra en la cabeza que sea finito. Entiendo tu alegoría, está súper padre, pero como que no, como que es tan infinito, ¿sabes? Que es súper difícil para poder. Pero supongo que es las emociones que te hace o te genera. Sí, sí, y hay una genialidad. Por ejemplo, yo vivo en una casa del 1600, y los muros, o sea, todo eso se ve, y hay muchísima historia, y me encantan las piedras viejas como a ti, pero, em, sí, es algo como que ya hecho, ¿no? Y en la música todavía la puedes reinterpretar, ¿no? O sea, una orquesta puede tocar la cuarta sinfonía de Brahms diferente que otra en los años 80, ahorita. Ay, De acuerdo. Oye, para ir aterrizando un poquito, acababas de mencionar ahora tantas horas, tanto buscas la perfección. Es una profesión de mucha exactitud y el perfeccionismo no se vuelve tu verdugo. ¿Cómo divertirte en el proceso de llegar a ese lugar que aspiras, por el cual practicas tanto, sin que se vuelva demasiado estresante? es una pregunta al punto. O sea, excelente. Porque sí se vuelve tu verdugo, y a veces me lo pregunto con mis alumnos, de que estoy aquí y digo, la frase termina aquí, Chopin escribió que aquí, luego, pero hay otra partitura que dice que publicó en Londres, pero después sus alumnos escribieron que esta nota no era así, era así, y dices, pero tanta perfección, tanta búsqueda, no nos estamos inventando pretextos porque fue en el 1800 y tantos, ¿me entiendes? Y que ya han pasado 200 años y que tenemos que ir cada vez buscar más, 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 porque lo hemos tocado tanto, ¿no? O sea, me lo pregunto, o sea, em, y luego que lo peor es que en los CDs, o sea, los CDs que ya están photoshopeados a morir, ¿no? Ni siquiera se notan esos Se detalles, ¿ok? nota y sobre todo puedes corregir todo. Entonces, luego tocas un concierto y te equivocas tantito y la gente así como que espérate, pero es súper normal equivocarse, ¿no? Claro, Súper humano, pero claro. buscas esa perfección, se vuelve tu verdugo y tienes que ser muy fuerte, porque de ahí viene el pánico escénico, claramente,
de que has dado tanto y de repente no es tu día, no es tu noche, te equivocas o estás nervioso, lo que sea, y está el juicio de ti mismo, de los demás, es algo muy difícil y, y yo creo que lo bueno sería poder alejarse y verlo un poquito de un segundo grado, hacer lo más que puedas para llegar, para decirle, yo creo que ahí la palabra clave es ser fiel al compositor lo más que puedas, porque se lo debes, porque él escribió esa genialidad y debes serle fiel lo más que puedas, pero darte también la libertad de divertirte, de hacerlo a tu manera, de interpretarlo, pero es súper difícil. ¿Cómo cómo te juega al ego estar en un escenario, pararte y que 18,000 personas se paren y te aplaudan? Y que seas tú el personaje ahí, al ver. No te llega el ego de tanta, ¿cómo te diré? De tantas dudas, de tanto, o sea, como que no, a mí, y yo lo veo con muchos amigos míos, ¿no? O sea, que como que la música clásica te, espérate, ¿a dónde vas? O sea, no sabes nada, ¿no? Y entonces tocas y lo primero que sientes, o sea, te aplauden, lo primero que dices, espérate, ¿dónde? Ay, eso es tú. ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde me equivoqué? Ah, eso lo que tengo que mejorar, eso lo tengo que estudiar para el concepto de 2 días. ¿Me entiendes? O sea, todo eso que te das cuenta, si te aplaudieron, ¿no? O sea, hay un poquito esa, estás es un poco egoísta, ¿eh? Porque estás contigo mismo y alrededor de tu ombligo diciendo, me toqué bien o no, o sea, es todo muy egoísta y luego te vas a estudiar solito enfrente del piano, entonces se vuelve algo muy solitario, egoísta y, y al final lo haces por ti, porque no quieres que te juzguen, pero también lo haces por ser fiel al compositor. Entonces tienes que trabajar todo eso. El problema es que nosotros no tenemos coach. Me gusta mucho el tenis y fui a torneos y todo, y ves a los tenistas con un preparador físico, con un preparador mental, con su familia, con todo. Tú, y a ti te lanzan así te vas solito, te lanzan al escenario y no tienes a nadie, ¿no? Y yo le hablo a un cuate con el que estudié, un excelente pianista que está en Hamburgo, y le hablo antes de los conciertos o después, le digo, Mauro, estoy súper nervioso, no sé, me equivoqué aquí, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí, das ahí en el clavo porque es bastante difícil y hay momentos en que lo disfrutas muchísimo, no sabes por qué, aunque te hayas equivocado un poquito, a veces es como que algo más metafísico de lo que pasa, también con quien tocas, por ejemplo, tocaba mucho con un chelista que se llama Lionel Cote, que grabé un disco con él y nos la pasamos muy padre y había momentos donde había algo muy especial. A veces toqué en lugares, me acuerdo que toqué en una iglesia, en un templo, en Guadalupe Victoria, en Durango, en un municipio que me encanta hacer este tipo de conciertos, los municipios, y me sentí tan en la música, porque había un silencio total y como si el espacio estuviera lleno no sé, como raíces de música que estuviera llegando directamente a la gente. Eso es muy bonito. A veces cuando tocas con orquesta, tienes toda la orquesta atrás de ti que te lleva y es increíble. Y entonces, todo el miedo, el pánico escénico, todo eso, en la balanza de la vida, dices, bueno, espérate, tengo mucho miedo, me pongo nervioso, o sea, entonces, ¿por qué lo hago, no? Porque es muy pesado esto. Pero luego hay momentos tan extraordinarios que dices, por eso. Y porque estás creando recuerdos, pero sí, no, o sea, pero yo creo que en todo, ¿no? O sea, el producto final, por ejemplo, dices, qué padre ser actor, qué padre, ¿no? Pero al final, muchísima presión, es súper monótono, tienes que aprender siempre los textos, o sea, no es exactamente como se ve. O arquitecto, ahorita que hablas de arquitectura, mi hermano es arquitecto, tiene una oficina de arquitectura aquí en Lausanne bastante conocida y también, pues, qué padre construir algo, pero al final los ves y están enfrente de la computadora haciendo clic, tic, 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 horas, ¿no? Sí, diarias. De Entonces, acuerdo, el de producto acuerdo. final se ve súper lindo, pero a todo tiene, este, Sus asegúnes. exacto. Oye, destino y camino, ya para terminar. Disfrutas el camino, pero hay un destino ahí que está en tus ojos rondando. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa asignatura pendiente? ¿Cuál es ese lugar al cual ahorita estás caminando para llegar? Es una combinación de todo lo que estoy haciendo, pero más. O sea, por ejemplo, más niños en la fundación.
¿no? Eso quiere decir que la fundación tiene que crecer, pero cuando creces que porque tienes más niños, porque tienes más proyectos, porque llegas a más gente. Em, pero en ese camino, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tuve una llamada con una abogada en la mañana, que estamos creando un proyecto para ayudar a los músicos que salen del conservatorio y que los lanzan igual así al mundo y sin experiencia y nada, y estamos creando una parte de la fundación para lanzarlos, que graben un CD, que hagan todo eso, ¿no? Entonces, son proyectos padrísimos que me llenan muchísimo y que no tienen que, o sea, no tiene que todo crecer siempre, ¿no? Pero, o sea, seguir con ese camino. Eh, ¿Qué más? El conservatorio siempre como que tenía, ahorita estoy un poquito, hay tantos problemas y la crisis de la existencial de la música clásica está tan fuerte que bueno, hay muchas decepciones y cosas así, pero bueno, seguir tocando conciertos, no tengo como que un destino de decir, quiero tocar en esta pasada, quiero tocar con esta orquesta, como que no, lo tenía un poquito como a los 20 años porque era un poco inconsciente, ahorita no, entonces tener proyectos padres, tengo un proyecto con un barítono que me va a gustar mucho, con un violista, o sea, tener proyectos padres donde viajas, donde compartes, donde eh, buscas esos momentos que te platiqué mágicos de repente que salen, ¿no? De acuerdo. No hay como un sueño de tocar aquí y tocar allá, ¿no? O sea, es nada más divertirme y de una manera personal, yo creo que ahí sí es más como más tener hijos en un momento dado, yo creo que estaría padre Mm. para ver del otro lado lo que yo sentí por mis padres, por mi papá, por mi mamá, o sea, del otro lado se va a sentir extraordinariamente bien y tu perspectiva cambia, o sea, yo creo que todo. Eh, ¿Se me está yendo el tren? No, no es cierto. Pero ahí vamos, no sé, yo creo que en eso es el destino y ver, estoy tratando con el COVID hice leí bastantes cosas, no sé si has leído El poder de la hora, y empecé a como trabajar mucho en el ahora y se me olvida luego, luego. Y me voy al destino, me voy al futuro todo el tiempo, ¿no? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer? Porque tienes proyectos, esas cosas. Entonces tengo como que aprender a vivir mucho más el momento, a leer más. Antes leía, Bueno, pero la música, qué gran recordatorio de la hora. sí. Es como el baile, no puedes estar haciendo otra cosa, estás ahí, ¿no? Y sabes que lo peor, que sí tienes toda la razón, pero a veces, como cuando empiezas a tocar el piano, se te empieza a despertar el cerebro. Pues en la mañana te levantas así medio zombie, tocas y como que las conexiones se empiezan a hacer y todo, y de repente vienen así pensamientos. Se te olvidó escribir ese mail. Se te olvidó. Bueno, tú porque ya eres un profesionalazo, porque entonces ya tu cuerpo aprendió eso, ¿no? Pero sí, cuando tienes una nueva, supongo, partitura que tocar, pues realmente estás ahí, porque Estás si ahí. no, es como el momento del flow. Tienes que estar retado en tus habilidades para que realmente, o sea, no estés aburrido, no estés como confiado, ¿no? Sí, Y tienes que estar disfrutando lo que estás haciendo. Y es ese punto en el cual estás, ¿no? tienes que estar presente tienes que estar presente para que pueda salir, porque si no, se vuelve un poquito automático. Y eso lo trabajamos mucho los músicos, sí, totalmente. Claro. Oye, Jorge, muchísimas gracias. Quiero terminar con un último mensaje. ¿Qué nos dirías de que ahorita que te nazca, que quisieras compartir, que tal vez pueda como resonar o dejarnos vibrar un poquito? No sé qué diría. Yo creo que mucha gente me pregunta, mis alumnos, a veces en las redes o cuando conozco gente después de un concierto, músicos, me preguntan cómo, y lo platicamos hace ratito, ¿no? Cómo llegar a tus sueños, ¿no? Eh, es un poquito un lugar común, pero yo creo que, y también de disfrutar el camino, también, o sea, sí, es importante todo, pero yo creo que tener flexibilidad es súper importante porque la vida cambia tanto y repetí la palabra como 4 veces, pero maleabilidad, ¿no? O sea, tener esa capacidad de poder adaptarte, adaptar tu manera de ser, cambiar tus sueños, cambiar este, todo, o sea, incluso
tu pasado, cómo lo percibes, ¿no? Puedes cambiarlo, o sea, cómo percibes tu pasado, cómo percibes tu presente. Todo es un equilibrio entre esa percepción que tienes de lo que quieres, de lo que tienes, de lo que viviste, y, y si llegas a un equilibrio te puede dar mucha alegría y mucha paz. Me encanta. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde vemos lo de tu organización? Eh, em, Se llama crescendoconlamusica.com, y en las redes igual. Em, Escucharme, fíjate que soy bien malo para todo lo que es Spotify, iTunes, todo eso. Y soy bien malo para poner videos en las redes sociales. En el COVID todo el mundo decía: "Jorge, pon videos", y yo así como que: "No, es que no quiero que sea la nueva realidad", ¿no? O sea, me gusta ir a tocar y que saque vivir la experiencia. Entonces estamos preparando cosas. Flexibilidad, Jorge, flexibilidad. Sí, Te la sí, regreso. sí, me autogol, ¿no? Y entonces, pero no, es que como que no me encanta, no me encanta. Y grabé 2 3 cosillas, pero no. Y estoy tratando de organizar una gira por pueblos, no mágicos, pero pueden ser pueblos, En hacer México. varias durante varios años, o sea, de empezar, no sé, en el estado de Ciudad de México, Estado de México, y ir bajando Puebla, Tlaxcala, ir a Veracruz, Tabasco, ir a Chiapas, todo eso, y ir con un camión, un piano, unos cuates que en México que me caen muy bien, bailarines, me gusta mucho hacer cosas multidisciplinarias, y tocar en templos, tocar en ruinas, tocar en el bosque, tocar lo que sea, y ir con el piano y ir tocando. Y eso lo voy a hacer, ojalá este año, por COVID nunca se sabe ahorita, pero si no el año que entra y en los próximos 5 o 6 años voy a estar haciendo eso, eh, porque la verdad es lo que más me llena. Qué lindo. No, y te voy a decir, el mundo análogo tiene un gran encanto. Yo estoy totalmente contigo. Así que ya te veremos en el mundo análogo en ese recorrido. Ya me comentarás y lo compartiremos. Y pues cierro diciendo muchísimas gracias, Jorge. La música puede cambiar al mundo porque puede cambiar a las personas. Te agradezco este espacio, tu tiempo y pues esto fue más cabrona que bonita.